el correspondiente al viernes de la semana que, como acostumbro decir, termina hoy. Viernes 14 de julio del año 2023. Antes de entrar al tema, quiero hacer un comentario corto, breve, en relación con el anuncio ayer del doctor Gabriel Cuadri, donde anuncia que se bajó, se retiró de la lista de los 13 magníficos, y anuncia que lo invitó el presidente de su partido, el señor Marco Cortés, para integrarse al grupo de especialistas en materia ambiental. Qué bueno que tuvo a bien tomar esa decisión. Sin embargo, yo haría un señalamiento. Repito, qué bien que tomó esa decisión, pero qué mal que se haya inscrito a sabiendas de que no tenía la menor posibilidad. En consecuencia, hay una pregunta que surge inevitable. ¿Quién sigue? ¿Acaso será Silvano Aureoles, Miguel Mancera y algunos 2 o 3 de estos desconocidos completos, de tal manera que se bajen los 8 que nada tienen que hacer en este grupo de 13? Repito, ya se bajó uno, pues hay 7 todavía que están sobrando ahí. En la medida en que más pronto reconozcan que deben bajarse, mejor será para el proceso, mejor será para ir definiendo quién será el coordinador, así se dice, del Frente Amplio por México, organización o alianza entre los 3 partidos, que no sabemos si el INE finalmente tendrá a bien darles la autorización e inscribirla, ordenar su inscripción, en el diario oficial de la Federación. Mientras tanto, seguimos batallando con la aplicación para poder registrarnos. Espero yo que hoy mismo o en este fin de semana quede resuelto ese problema técnico. Vayamos ahora al tema. A raíz de los acontecimientos registrados en México en las últimas, quizá, 2 semanas, he estado platicando con las personas con las que suelo comentar temas relacionados con el futuro de nuestro país, en la política, en economía, en esta cuestión electoral, Y después de una última charla larga, llegamos a una conclusión que es la siguiente: contestar una pregunta muy sencilla, y es esta que la comparto con ustedes hoy, que creo que es una buena pregunta para platicar con los nuestros el fin de semana. ¿Quién podría hoy en México tener una visión optimista del futuro del país? ¿Quién? Así resumimos una larga charla de casi 4 horas. Primero viendo, el pesimismo, el optimismo, la objetividad, la subjetividad frente a una situación complicada, opiniones ligeras, otras profundas. Todo eso lo resumimos en esa pregunta que repito en este momento. ¿Quién podría o puede ver con optimismo el futuro de nuestro país hoy? ¿Quién? ¿Acaso los millones y millones de mexicanos, 20, 30, 40, que adoran al bulto como consecuencia de estar recibiendo una dádiva a veces miserable, pero que se manipula de una manera perversa, haciendo aparecer esta dádiva como casi un regalo de esa bonomía del gran bulto de Andrés Manuel López Obrador? Cuando estas dádivas o estas entregas de recursos como consecuencia de programas sociales o programas del malestar, que yo llamo, son recursos públicos.
este hombre no da ni los buenos días. Repito, son recursos públicos. Entonces esos millones de mexicanos que les han hecho creer que esto se debe a la bondad de un individuo demagogo, perverso, manipulador en extremo. Pero a eso agreguemos esto que está evidenciando una situación de descontrol total frente al crimen organizado y al no organizado. Los incidentes en Chilpancingo, que alguien dirá, oye Ángel, pero fueron más graves en otra parte. No me refiero al número de muertos, al incendio provocado en Toluca, etc. No, me refiero a los miles de habitantes de poblados de la montaña de Guerrero, de algunos municipios en la Sierra de Guerrero, que marcharon en una protesta rara, pero que según todos los indicios nos lleva a pensar que es la base social en esa región del país de algún grupo delictivo o de varios grupos delictivos. Si eso fuera solamente el problema, pues podríamos ser optimistas, es un problema ubicado regional o territorialmente, utilizando programas sociales de avanzada, disruptivos, utilizando al mismo tiempo el apoyo de las autoridades, de las Fuerzas Armadas, de las policías, etc., podría ser primeramente contenido el problema y luego empezar a resolver, a enfrentarlo y resolverlo. Sin embargo, esto sucede no de ahorita, sino desde hace varios años. ¿Recuerda usted aquellos casos con el huachicol, donde llegaban elementos del ejército? Llegaban y los que se oponían a ellos era la población, señoras con niños, etc. Otra vez, la base social construida por esas organizaciones criminales, pagándoles a niños o a jovencitos como halcones, lo cual era un incentivo para la familia apoyarlos porque recibían un ingreso considerable dadas las condiciones de pobreza de esas regiones. Hemos visto pues cómo esa política de impunidad total y de complicidad en no pocas ocasiones de gobernantes de Morena y en algunos casos de otros partidos con los criminales, fue fortaleciendo esa base social. El hecho de que en las festividades tradicionales, el Día del Niño, el Día de la Madre, en Reyes, etc., era una muestra de munificencia de los grupos criminales, trailers, cajas de trailers llenas de juguetes, dádivas en efectivo, etcétera, etcétera. Y todo eso, en estos últimos años, y no nomás de este gobierno, hay que decirlo también, sino que es algo que ha sobrevivido no obstante los diferentes esfuerzos que los gobiernos anteriores hicieron, pero ha sobrevivido ese proceso de formación de base social. Y debo decirle a usted que no ha habido en México bases sociales más sólidas que las que hoy tienen los grupos criminales. Ya no solo narcotraficantes, sino personas, grupos que se dedican a la extorsión, al derecho de piso, a la trata de migrantes, etcétera, etcétera. Ni en los años 60 o 70 con los grupos guerrilleros o los grupos de quienes seguían el concepto de la guerra popular o línea de masas y que se fueron a vivir con los campesinos en regiones marginadas, lograron tener una base social como la que hoy existe, pero la diferencia es que en aquellos años y aquellos grupos había una razón, vamos a decir, ideológica, cambiar y para instaurar el socialismo, todo lo que usted ya conoce de esos grupos que se les llamaba despectivamente grupos subversivos y que en una frase antes el presidente Díaz Ordaz los calificó, o la visión que tenían, como ideas exóticas, así se decía en aquellos años. Pero esto es una cuestión más peligrosa
porque los grupos que han construido esa base social son grupos criminales. Son asesinos, son secuestradores, descuartizan a los que no se allanan a su violencia, etcétera, etcétera. Por eso, la pregunta resumió lo que estuvimos discutiendo estos amigos y yo. ¿Quién puede ser hoy optimista acerca del futuro o ver con optimismo el futuro de México? Si a eso le agrega las violaciones sistemáticas de las corcholatas de Morena, como despectivamente las ha calificado el bulto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el comportamiento de este último, violatorio de la ley, no obstante las excitativas o las resoluciones que toma o el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior, y el Consejo General del INE. Por eso le dejo esta pregunta para el fin de semana. Discútala con los suyos, con los amigos, en la charla, en el medio tiempo del fútbol, etc. ¿Es usted optimista o ve con optimismo el futuro para los próximos 5 o 10 años de este sufrido México? Respóndase o respóndanse con objetividad y con una gran honradez intelectual. Usted conoce ya mi opinión por los comentarios que hago aquí de lunes a viernes y los que hago en la parte editorial de Platica con Ángel. Hágalo y verá usted que si era usted optimista, va a tener que cambiar ese juicio. Y si ya era usted un pesimista, como dicen, pues va a fortalecer esa posición. Y eso no indica otra cosa que el panorama que se ve para el futuro de México es negro, o si fuere posible, se vería muy negro. Muchas gracias, que pase un buen fin de semana pensando en esta pregunta y lo espero aquí el lunes en la mañanera de Ángel. Muchas gracias y buen fin de semana.